¿Qué tal? Hoy vamos a meternos, pero de verdad, hasta la cocina de cómo se estructura la información en el mundo digital. Suena bien, un tema fundamental. Exacto. Exploraremos dos conceptos que son, pues, la piedra angular en el diseño de bases de datos: el diagrama entidad-relación y el modelo relacional. El ABC, digamos. Sí, imagínense que estamos descifrando los planos maestros, antes de levantar el edificio de nuestros datos. Una buena analogía. Es clave tener ese plano bien hecho. Y para guiarnos en esta exploración, nos vamos a basar en material de un texto fundamental sobre bases de datos. La misión, digamos, es entender bien qué son estos modelos, cómo se conectan y por qué son tan cruciales. Y con ejemplos prácticos, ¿no? ¿Mencionaste algo de una galería de arte? Justo, vamos a seguir ese caso que viene en el texto fuente, el de una galería de arte. Creo que ayuda mucho a bajar los conceptos a tierra. Perfecto. Porque, a ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo hacen las aplicaciones para manejar cantidades enormes de información de forma ordenada, coherente? Es casi magia para el usuario final, pero detrás hay mucha estructura. Justamente. Y estos modelos son la clave. El modelo relacional, bueno, ese es el rey hoy en día. Está por todas partes. Sin duda, la gran mayoría de las bases de datos actuales se basan en él. Y el diagrama entidad-relación nos da esa claridad inicial, ese mapa conceptual para no perdernos. Así que vamos a desentrañar esto. ¿Vamos? Bueno, pues todo arranca con la necesidad de entender, el pedacito de mundo real que queremos representar en nuestra base de datos. El minimundo, como le llama la fuente, o universo de discurso, esencial delimitarlo bien. Exacto, como definir nuestro terreno de juego. Y lo primero es identificar las entidades. Los sustantivos de ese minimundo. Ándale, buena forma de verlo. Son objetos o conceptos que existen y que podemos diferenciar claramente. Como personas, lugares, cosas, eventos. Sí, en el caso de la galería de arte del libro, las entidades serían cosas como artista, obra de arte, comprador. Incluso venta o exposición, que son eventos o conceptos importantes para la galería. Exacto. Aquello sobre lo que necesitamos guardar información. Luego vienen los atributos. Las características, las propiedades que describen a cada entidad. Siguiendo con la galería, para un artista, sus atributos podrían ser, pues, nombre, dirección, quizás su estilo principal. Y para una obra de arte, su título, la técnica, dimensiones, el precio. Correcto. Y el pegamento que une todo esto son las relaciones. Las conexiones lógicas, las asociaciones entre las entidades. Por ejemplo, un artista se relaciona con obra de arte a través de la acción de crear. O un comprador que participa en una venta. Capturan cómo interactúan las piezas. Justo. Es como armar el rompecabezas. Exacto. Y es fundamental no quedarse en la superficie aquí. Tanto los atributos como las relaciones tienen, digamos, matices importantes. ¿A qué te refieres? Bueno, por ejemplo, no todos los atributos son iguales. Algunos son simples. Un solo dato, como el nombre del artista. Ok. Pero otros son compuestos. Se forman por varias partes más pequeñas. El ejemplo clásico es la dirección. Calle, número, ciudad, código postal. Claro, la puedes descomponer. Exacto. También hay atributos derivados. Su valor no se guarda tal cual, sino que se calcula a partir de otro. El típico. La edad. Que la sacas de la fecha de nacimiento. Justo. Y no hay que olvidar los multivaluados. Ahí una misma entidad puede tener varios valores para ese atributo. Ah, como varios números de teléfono. Ese mero, el de casa, el móvil, el del trabajo. Una entidad, varios valores para el mismo atributo. Entendido. Y las relaciones también tienen sus detalles. Claro, tienen características clave. Una fundamental es la cardinalidad. Cardinalidad. ¿Suena a cuántos? Exacto. Nos dice cuántas instancias de una entidad pueden relacionarse con cuántas de otra. Puede ser 1-1, 1-1, como un director que dirige un único departamento. Ok, 1-1. Uno a muchos, 1N, como un artista que crea muchas obras de arte. Un artista, N obras. Vale. O muchos a muchos, MN. El ejemplo clásico, estudiantes y clases. Un estudiante toma varias clases y una clase tiene muchos estudiantes. Sí, MN. 1 a 1,
Uno a muchos, muchos a muchos. Y otra propiedad importante de las relaciones es la participación. Participación, como si van a la fiesta o no. Algo así. Indica si una entidad tiene que participar obligatoriamente en la relación. O sea, siempre debe estar conectada. Sí, eso sería participación total. O si es opcional, participación parcial. Por ejemplo, puede existir una obra de arte en nuestra base de datos sin un artista asociado. La regla de participación lo definiría. Ya veo, es como decir, toda obra debe tener un artista, o una obra puede o no tener un artista asignado aún. Exactamente. Define si la conexión es obligatoria o no para que la entidad exista o tenga sentido en el contexto. Oye, has mencionado relaciones uno a muchos, muchos a muchos, pero ¿qué pasa si una entidad se relaciona consigo misma? Suena un poco... raro. Buena pregunta. Y no es tan raro como parece, fíjate. Es lo que llamamos relaciones recursivas. Recursivas. Sí, ocurren cuando instancias de una misma entidad se relacionan entre sí. El ejemplo más común es la estructura de supervisión en una empresa. A ver. Tenemos la entidad empleado, pero un empleado puede supervisar a otros empleados. En esa relación, supervisa, la entidad empleado juega dos roles, el de supervisor y el de supervisado. Ah, claro. El jefe es un empleado, y los que supervisa también son empleados. Exacto. El modelo tiene que poder capturar esa relación de una entidad consigo misma. Interesante. Entonces, todo esto, entidades, atributos simples, compuestos, derivados, multivaluados, relaciones con cardinalidad, participación, incluso recursivas. Todo eso es lo que busca capturar el modelo entidad-relación, el modelo ER. Que mencionaste que propuso Peter Chen. Correcto, y es un modelo conceptual, de alto nivel. Su gran valor es que nos permita centrarnos en el significado de los datos, en la semántica del minimundo. Antes de meternos en los fierros, digamos. Justo, antes de pensar en detalles técnicos de cómo se va a guardar. Y la forma de visualizarlo es el diagrama ER, El dibujo con cajitas y rombos. ese mismo. Aunque hay distintas notaciones, lo típico es rectángulos para entidades, óvalos para atributos conectados a su entidad y rombos para las relaciones, conectando las entidades que participan. Es como un lenguaje gráfico para hablar de la estructura. Exacto, muy potente para comunicar esa estructura conceptual. Ahora, un punto crítico aquí, tanto en el modelo como en el diagrama, son las claves. Las claves para abrir puertas. Ajá, casi. Para identificar de forma única. Pensemos, si tenemos muchos artistas o muchas obras, ¿cómo sabemos exactamente a cuál nos referimos? Necesitamos un identificador que no se repita. Claro, como un número de identificación único, ¿no? Un ID. Exactamente. Ahí entran varios conceptos de claves. Primero, una superclave. Es cualquier conjunto de atributos que, juntos, identifican unívocamente una instancia. Cualquiera. Podrían ser muchos atributos juntos. Sí, quizás el ID del estudiante solito ya identifica, pero el ID más el apellido también lo hacen. Ambos serían superclaves. Pero buscamos eficiencia. Ok. Por eso está la clave candidata. Es una superclave mínima. O sea, no le podemos quitar ningún atributo y que siga identificando unívocamente. Una entidad puede tener varias claves candidatas. Varias formas mínimas de identificarla. Exacto. Y de entre todas esas candidatas, el diseñador elige una. Una sola. Esa es la clave primaria. ¿La oficial? La oficial. El identificador principal. Y tiene una regla de oro, importantísima. La clave primaria no puede tener valores nulos o desconocidos. Nunca. ¿Por qué tan estricto? Es la integridad de entidad. Asegura que cada instancia, cada fila que luego tendremos en la tabla, tenga una identidad clara y única. No puedes tener un artista sin su ID principal. Entendido. Es como el DNI o CURP de cada entidad de nuestra base de datos. Y no puede faltar. ¿Y las otras claves candidatas que no se eligieron? Esas se llaman claves alternativas. Siguen siendo identificadores únicos, pero no son la principal. Ok, clarísimo. Clave primaria, única, no nula, la principal. Para que esto no suene tan abstracto, volvamos al ejemplo de la galería de arte. ¿Cómo aplicaron estos pasos ahí?
Pues el proceso que describe el texto es justo este. Primero, identificaron las entidades importantes para la galería, ¿verdad? Artista, coleccionista, comprador, obra de arte, venta, vendedor, exposición. Las cosas sobre las que necesitaban guardar información. Correcto. Definieron su minimundo. Luego, detallaron los atributos para cada una. Para artista, pues nombre, dirección, contacto. Para obra de arte, título, técnica, dimensiones, año, precio. Listaron las características relevantes de cada entidad. Y finalmente, plasmaron todo esto en un diagrama ER. Ese diagrama mostraba los rectángulos de las entidades, los óvalos de sus atributos y los rombos de las relaciones conectándolos. El plano visual del que hablábamos. Exacto. Ahí se veía gráficamente que un artista crea obra de arte, que un comprador participa en una venta o que una obra de arte se muestra en una exposición. Y fue ahí donde también definieron las claves primarias. Por ejemplo, un número de factura único para cada venta. Identificaron los identificadores principales. Ese diagrama ER se convirtió en el plano conceptual de su base de datos. Perfecto. Entonces ya tenemos el plano conceptual, el diagrama ER. ¿Y ahora qué? ¿Cómo construimos el edificio? Correcto. Una vez que tenemos ese plano conceptual claro, bien definido gracias al diagrama ER, viene el siguiente paso lógico y fundamental. Traducir ese plano a un modelo más estructurado, más formal, que sí pueda ser implementado directamente en un sistema gestor de bases de datos. ¿Y ese es? Ese es el modelo relacional. Ah, el famoso modelo relacional. Mencionaste antes que es la base de casi todo lo que usamos hoy. Así es, propuesto por Edgar Coda ya por 1970. Revolucionó el mundo de las bases de datos. Su fortaleza es su sólida base matemática. Usa conceptos de teoría de conjuntos, lógica de predicados. ¿Suena serio? Lo es, pero la idea central es simple. Toda la información se organiza en relaciones. Y la forma más intuitiva de pensar en una relación es como una tabla bidimensional con filas y columnas. Como una hoja de cálculo, pero con reglas muy estrictas. Ok, tablas. ¿Y qué hay dentro de esas tablas? Dentro de una tabla relacional, cada fila se llama tupla. Representa un registro individual, una instancia concreta, un artista específico, una venta particular. Cada fila es una cosa. Exacto. Y cada columna representa un atributo, una característica de esas cosas, el nombre del artista, la fecha de la venta, y muy importante, todos los valores posibles para una columna deben pertenecer a un dominio definido. Dominio, como el tipo de dato. Sí, es el tipo de dato, número, texto, fecha. Y también el conjunto de valores permitidos. Por ejemplo, el dominio para calificación podría ser números enteros entre 0 y 10. No puedes poner aprobado ahí. Entiendo. O sea, no es como una hoja de cálculo cualquiera donde puedo poner lo que sea en cualquier celda. Exacto. Ahí está la clave. Las tablas relacionales son mucho más estrictas. Tienen propiedades que deben cumplirse sí o sí. ¿Cómo cuáles? A ver, cada celda solo puede contener un valor único y atómico, indivisible. Todas las columnas deben tener nombres únicos dentro de la tabla. Todos los valores en una misma columna deben ser del mismo dominio. El orden de las filas no importa, no tiene significado. Y, crucialmente, no puede haber dos filas exactamente idénticas en una tabla. Cada tupla debe ser única. ¡Wow! Bastantes reglas. Eso le da robustez, supongo. Muchísima. Y las claves siguen siendo esenciales aquí. La clave primaria de una tabla es el atributo o conjunto de atributos que identifica unívocamente cada fila, cada tupla, y mantiene la regla de integridad de entidad, no puede ser nula. Ok, la clave primaria sigue siendo la reina. Pero la pregunta del millón. ¿Cómo representamos en estas tablas las relaciones, los rombos del diagrama ER? Excelente pregunta. Ahí es donde entran las claves externas o foráneas. Claves externas. ¿Sí? Una clave externa en una tabla, llamémosla tabla hija, es un atributo o grupo de atributos cuyos valores deben coincidir con los valores de la clave primaria de otra tabla, la tabla padre. A ver, ¿un ejemplo? Claro, en la base de datos de una universidad, del texto, tienen la tabla clase y la tabla profesor. La tabla profesor tiene su clave primaria, digamos id profesor. Ok.
La tabla clase necesita saber qué profesor la imparte. Entonces, en la tabla clase ponen una columna que también se llama ID profesor. Esa columna ID profesor en la tabla clase es una clave externa. Y apunta a la tabla profesor. Exacto. Sus valores tienen que ser IDs de profesores que existen en la tabla profesor. Así se crea el vínculo, la referencia. Establece la relación profesor imparte clase. Entiendo. Entonces, esta clave externa es como un apuntador de una tabla a otra. ¿Y qué pasa si intento poner un ID profesor en la tabla clase que no existe en la tabla profesor? O si borro un profesor que todavía tiene clases asignadas. Justo ahí interviene otra regla fundamental, la integridad referencial. ¡Otra integridad! Sí, y súper importante. Los sistemas de bases de datos relacionales la imponen. Básicamente, asegura que cada valor de una clave externa, si no es nulo, porque a veces se permite que sea nulo, ¿Ok? debe corresponder a un valor de clave primaria, válido y existente en la tabla a la que hace referencia. O sea, no puedes tener referencias rotas. ¿Y qué hace el sistema si lo intento? Si intentas poner un ID de profesor inválido en clase, el sistema te dirá, error, ese profesor no existe. Lo rechazará. Bien. ¿Y si intento borrar un profesor que sí tiene clases? Ahí depende de cómo se haya configurado la relación. El sistema podría impedirlo. No puedes borrar este profesor, tiene clases. O podría poner a nulo el ID profesor en esas clases, si se permite. O incluso, en algunos casos, borrar en cascada las clases asociadas. ¡Wow! Opciones drásticas. Sí, pero el objetivo siempre es mantener la consistencia de los datos, evitar que la base de datos quede en un estado ilógico, con referencias a cosas que ya no existen. Ternas que aseguren la integridad. Pero, ¿cómo se hace esa traducción? ¿Hay una receta mágica para pasar del diagrama a las tablas? Ese proceso de mapeo suena crucial. No es magia, pero sí hay un conjunto de reglas, un algoritmo bastante estándar para hacer esta conversión del ER al relacional. El chiste es asegurarse de que toda la información y las restricciones que capturamos en el diagrama ER se preserven fielmente en la estructura de tablas. ¿Y cómo son esas reglas, más o menos? Bueno, a grandes rasgos, A ver, cada entidad fuerte del diagrama, las que tienen su propia clave primaria, se convierte generalmente en una tabla separada. ok, una entidad, una tabla. Fácil. Los atributos simples de la entidad se convierten directamente en columnas de esa tabla. Y la clave primaria de la entidad pasa a ser la clave primaria de la tabla. Lógico. ¿Y las relaciones? Los rombos. Ahí depende de la cardinalidad. Para las relaciones 1 a muchos, 1.n, lo normal es tomar la clave primaria de la tabla del lado 1. Del padre, digamos. Exacto. Y la pones como clave externa en la tabla del lado n, la tabla hija. Así se establece el vínculo. Entendido. ¿Y las MN? Muchos a muchos. Esas son el caso especial. No se pueden representar directamente con una sola clave externa. Requieren crear una tabla nueva, una tabla intermedia. Una tabla solo para la relación. Justo. A veces se llama tabla de unión o de relación. Esta tabla va a contener, como mínimo, las claves primarias de las dos tablas que participan en la relación MN. O sea, si tengo estudiantes M y clases N. Necesitas una tabla inscripción. Y esa tabla tendrá el ID estudiante, clave externa que apunta a estudiantes, y el ID clase, clave externa que apunta a clases. ¿Y esas dos juntas qué son en la tabla inscripción? Muy buena pregunta. A menudo, esas dos claves externas juntas forman la clave primaria de la tabla de unión. Así aseguras que un estudiante no se inscriba dos veces en la misma clase. Ah, claro. Como en el ejemplo de estudiantes y clases que mencionaste antes. Para saber qué estudiante está en qué clase, M.N, se necesita esa tabla intermedia, inscripción. Exactamente. Esa tabla enroll del ejemplo universitario es el caso clásico. Y además de las claves externas, StudID, class number, puede tener atributos propios de la relación. Atributos de la relación. Sí, por ejemplo, la calificación que obtuvo ese estudiante en esa clase. La calificación no es del estudiante solo, ni de la clase sola, es de la inscripción. Pertenece a la relación MN. Tiene sentido. ¿Y los otros tipos de atributos? Compuestos, multivaluados. Los compuestos, como la dirección, normalmente se descomponen en columnas separadas, calle, ciudad, etc., en la tabla principal.
Los multivaluados, como los teléfonos, casi siempre exigen crear otra tabla adicional. Otra tabla más. Sí, una tabla teléfonos artista, por ejemplo, que tendría el ID artista como clave externa y una columna para el número de teléfono. Cada número sería una fila distinta en esa tabla. Perfecto. Ahora sí veo cómo se conectan los puntos. Volviendo a nuestra galería de arte. Después de dibujar su diagrama ER, el siguiente paso lógico que describe el proyecto fue justamente aplicar estas reglas para mapearlo a tablas relacionales. Unidades como artista, obra de arte, comprador, venta, se transformaron en tablas. Artista se volvió la tabla artista, obra de arte la tabla obra de arte y así. Con sus columnas correspondientes a los atributos. Exacto. Los atributos que habían listado se convirtieron en las columnas de esas tablas, definiendo tipos de datos, texto, número, fecha y marcando las claves primarias como ID artista para la tabla artista. Definieron la estructura de cada tabla. Y para manejar esa relación compleja de muchos a muchos entre obra de arte y exposición, una obra puede estar en varias exposiciones, una expo tiene varias obras. Tuvieron que crear la tabla intermedia. Exacto. Quizá la llamaron obra en exposición o algo así, y contendría el ID obra de arte y el ID exposición como claves externas. Y probablemente juntas como clave primaria de esa tabla intermedia, para vincular una obra específica con una exposición específica. Muy bien, ya tenemos el diseño final. Un conjunto de tablas relacionales bien estructuradas, conectadas con claves. Ahora, ¿cómo interactuamos con ellas en la práctica? ¿Cómo creamos esas tablas en un sistema real? ¿Cómo metemos los datos de los artistas, las obras? ¿Cómo hacemos consultas? Ahí es donde entra el lenguaje estándar para hablar con las bases de datos relacionales. SQL. Exacto. SQL, Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Es el idioma universal en este mundo. Prácticamente todos los sistemas gestores de bases de datos lo entienden. ¿Y qué se puede hacer con SQL? Bueno, SQL tiene, digamos, dos partes principales. Por un lado, el DDL. DDL. Data Definition Language, lenguaje de definición de datos. Con comandos DDL, como Create Table, definimos la estructura. Creamos las tablas, especificamos sus columnas, tipos de datos, quién es clave primaria, quién es clave externa y a dónde apunta, las reglas de integridad referencial. O sea, construimos el esqueleto de la base de datos. Exacto. También usamos Alter Table para modificar estructuras que ya existen, o Drop Table para eliminarlas. Ok, DBL para la estructura. ¿Y la otra parte? La otra es el DML, Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos, Manipulación para cambiar cosas. para trabajar con los datos dentro de las tablas. El comando estrella aquí es Select. Lo usamos para hacer todo tipo de consultas, para extraer la información que necesitamos. Para preguntar cosas a la base de datos. Justo. Pero también tenemos Insert para añadir nuevas filas, nuevos registros. Meter datos nuevos. Update para modificar datos en filas que ya existen. Cambiar algo que estaba mal o que cambió. Y Delete para borrar filas. Quitar registros. DBL para crear, modificar la estructura. DML para consultar, modificar los datos. Esa es la idea. Y en el proyecto de la Galería de Arte del libro, una vez que tenían el diseño relacional, las tablas mapeadas, usaron SQL justo para eso, ¿no? Correcto. Primero ejecutaron sentencias Create Table para construir la estructura en un sistema de base de datos real. Definieron las tablas artista, obra de arte, venta, etc., con sus columnas y claves. Luego, seguro usaron Insert para cargar los datos iniciales, los artistas que ya tenían, las obras en inventario. Exacto. Poblaron la base de datos. Y finalmente usaron Select para hacer las consultas que la galería necesitaba. Como listar todas las obras de un artista X o mostrar las ventas del último mes. ¿O qué compradores han adquirido obras de más de cierto valor? Todo eso se hace con Select. Y así hemos completado este recorrido. Es fascinante ver cómo se pasa de entender un escenario real, Identificar sus piezas clave, entidades, atributos, relaciones, a plasmarlo en un plano visual, conceptual, con el diagrama ER. para finalmente traducirlo a una estructura lógica, robusta y estándar usando el modelo relacional, con sus tablas, claves,
reglas de integridad. Y todo operado con SQL. Es increíble cómo esta metodología, estos modelos, sustentan tantas aplicaciones y sistemas que usamos a diario. Muchísimas veces sin ser conscientes de la complejidad organizada que hay detrás. Totalmente. Exactamente. Y es que estos modelos, el ER y el relacional, no son meros ejercicios teóricos, ¿eh? Son herramientas prácticas, fundamentales. Nos permiten domar la complejidad del mundo real y organizar la información de manera coherente, consistente y sobre todo eficiente. Son la columna vertebral. ¿Sí? Proveen la columna vertebral para sistemas de todo tipo, desde gestionar una galería de arte como vimos hasta soportar operaciones bancarias globales o redes sociales. Entender sus bases es, en buena medida, entender cómo fluye y se gestiona la información en nuestra era digital. Queda clarísimo. Y bueno, para quienes se quedaron picados, para los que quieren saber más, el texto fuente no se detiene aquí. ¿Ah, sí? Explora modelos que van un paso más allá. Exacto. Buscan manejar situaciones aún más complejas donde el modelo relacional clásico a veces se queda un poquito corto. Por ejemplo, se habla del modelo entidad-relación extendido, el EER. Que añade conceptos como jerarquías de especialización-generalización. Eso. Imaginen distintos tipos de empleados, vendedores, técnicos, gerentes, cada uno con atributos propios además de los comunes. El EER ayuda a modelar eso. O uniones también, Y también se mencionan los modelos orientado a objetos y objeto relacional. que intentan integrar de forma más natural, quizá, estructuras de datos más complejas o incluso comportamiento, métodos, junto con los datos. Un enfoque diferente para ciertos problemas. Exacto. Y esto deja una pregunta interesante flotando en el aire, ¿no? O sea, ¿de qué manera creen que estos modelos más avanzados, como el ER o los objetos relacionales, logran superar las limitaciones o abordar las complejidades que a veces presenta el modelo relacional clásico que hemos explorado hoy? Buena pregunta para reflexionar. ¿Cómo manejan, por ejemplo, datos semiestructurados o relaciones muy complejas que en el relacional puro requerirían muchas tablas de unión? Justo. Algo interesante para investigar por cuenta propia. Hasta nuestra próxima inmersión. Hasta la próxima.